Hola, hola, ¿qué tal? Bien, hoy tenemos algo diferente. Esta es una Yamaha Drag Star. Es la moto de mi amigo Paco. Que bueno, llevaba un tiempo parada porque él no la coge mucho. Y me dice, oye, ¿puedes venir a arrancarme la moto? Que no tengo batería a la casa y tal. Venga, va. Arrancamos la moto. Pero empieza la moto, cuando aceleraba, hacía un salto. Digo, esta moto falla de carburación, ¿qué pasa aquí? Quito las bujías y tenía la bujía blanca, o sea, con mucho aire. Digo, algo raro pasa aquí, Paco. Mirad lo que pasaba. Vamos a arrancarla. A ver. Vamos a arrancarla primero. Me voy para el otro lado. Mira. Arrancamos la moto. Arranca, pues arranca bien. Pero vamos a darle con la luz. Ahí. Mirad qué está pasando. A ver, dejo por aquí la luz. Mirad qué está pasando en las toberas de admisión. No sé si se aprecia aquí, no sé si se verá bien, pero está rajada. De hecho en el dedo noto como me empuja el aire, y la otra pues está completamente igual. Ahí creo que ahí se aprecia bien. Vamos a darle gas. Bueno, pues creo que se aprecia bien, ¿no? Cómo están las toberas. Entonces, pues nada, el trabajo que tenemos que hacer es poner las toberas nuevas. Vamos a ver si cuesta trabajo porque hay que quitar el depósito, hay que estos depósitos tipo custom con el cuenta kilómetros. No sé si costará mucho trabajo, espero que no. Venga, voy a ver cómo quito el depósito y ahora seguimos. Bien, pues ya tengo quitado el cuenta kilómetros. Vale, para quitar el cuenta kilómetros son 3 tornillos, 1, aquí 2 y aquí 3. Me ha costado un poco de trabajo porque daban vueltas los tornillos como si dieran vueltas locos. Entonces he tenido que hacer un poco de palanca a la vez que daba vueltas y así se aflojaba el tornillo. Luego nada, se levanta un poquito, se afloja aquí el cable del cuenta kilómetros de la rueda y se levanta un poquito. Se quitan las conexiones eléctricas y el conector del cuenta kilómetros. Se quita este tornillo de aquí y en el otro lado hay otro tornillo igual, que es el que sujeta el tirador del aire. Y nada, y ya tenemos el depósito suelto. Se quita el tubo de la gasolina, se cierra la llave, eso sí. Y nada, voy a quitar el depósito y ponerlo en un sitio que no se golpee. Bien, pues ya que tenemos el depósito quitado, pues ya nada más que ir quitando tubos, tornillos. Quitaré esta abrazadera de aquí, del filtro del aire, este tornillo,
para quitar esto, aquí, estos tubos que van por aquí, y tubos de gasolina, en fin, hay que ir quitando. Mira, el filtro, por ejemplo, se puede quitar fácilmente. Tiene un poco de gasolina, es normal que tire una cosa, para conseguir quitar los carburadores y ya acceder a las toberas de admisión. Poquito a poco seguimos. Bien, pues he quitado el filtro de aire que está aquí. Solamente es quitar estos dos tornillos, porque de abajo es un clic que entra, este clic entra a presión. He quitado este tornillo, este también, para que salga el filtro, y por aquí he quitado los dos tornillos. Vamos a ver si puedo dar luz y que se vea. A ver, sería este tornillo de aquí. A ver, ese y este tornillo. A ver, ahí sería ese tornillo para la abrazadera y ese de ahí. Y ahora ya, pues, he quitado también esta abrazadera de aquí. Lleva una abrazadera. Y ahora pues sería, pues, tirar y sale. Vale, eso es. Una cosa menos. Vale, ya tenemos los carburadores a la vista. Podemos hacer hueco aquí, quitando ya esto. Ahí está. Eso es. Y nada, voy a quitar los cables del acelerador y no sé si habrá algo más por ahí. Vamos a ver. Bien, vale, pues lo siguiente que tendríamos que hacer es quitar aquí, que este es el tornillo del tirador del aire, ¿vale? Estos dos de aquí son del acelerador, o sea, deberíamos soltar los que vendrían por aquí. Ahora miraremos cómo soltarlo. Tendríamos que soltar también el conector del TPS que está aquí, ¿vale? Y el tubo este de aquí, que es de aquí. Por aquí sí se puede ver perfectamente la avería que tenía. Ahí se ven los tubos rajados completamente. A ver si puedo mover los carburadores. Fíjate, rajados enteros. A ver el otro. Sí. Pues esta era la avería que tenía la moto. Venga, voy a seguir quitando y a ver a dónde llegamos. Sigo quitando. Bien, pues ya hemos quitado la abrazadera, carburador, todo, y ahora quitamos esta protección y ya nada más que aflojar estos tornillos, el del otro lado, y quitamos las tomas de admisión. Bien, pues ya tenemos quitado las tomas de admisión. Aquí se puede ver cómo, a ver, voy a un poco de luz por aquí, a ver si se ve con la luz. Estaba completamente rajada, y por aquí también, por ahí también, y la otra pues lo mismo, por aquí completamente rajada, y por el otro lado pues también por aquí. Pues nada, vamos a colocar las nuevas. Limpiaremos un poquito esta zona para que asiente bien la nueva tórica, la nueva junta tórica, y ponga las tomas nuevas. Bien, pues tenemos la toma nueva.
esta concretamente es la que va aquí, porque hay una diferencia de, hay que fijarse en este tetón de aquí, ¿vale? Este tetón de aquí lo lleva hacia este lado y esta lo lleva así, de manera que un tetón queda aquí y otro tetón queda hacia acá, irían así, ¿vale? Entonces vamos a colocar este primero y lo que voy a hacer es un poquito de grasa aquí porque va la junta tórica en esta parte de aquí. Entonces pongo un poquito, no mucho, solo un poco. Vale. Ponemos de grasa, ponemos la junta tórica, ahí, y un poco de grasa, así. Ya está, con eso es suficiente. Y ahora, pues, colocamos la toma. Voy al otro lado y pongo el otro tornillo. Vale, pues ya tenemos esta colocada. Luego habría que ponerle este tapón, pero todavía no se lo voy a poner porque como luego quiero poner el vacuómetro para comprobar cómo van los carburadores, eso lo colocaré lo último. Ahora vamos con la otra toma y hacemos lo mismo, un poquito de grasa por aquí. Oh, el teléfono. Bien, pues ya tenemos la grasa aquí echada. Ponemos la otra tórica. Así. Otro poco de grasa. Simplemente mojar. Así. Un poco. Ay. Así. Vale. Ya está. Y ahora, pues se pone en su sitio. Vale, ahora me voy al otro lado a poner otro tornillo. Ya apretamos. Y apretamos. Bueno, listo. Pongo la abrazadera, esta que va una aquí, la abrazadera tiene este hueco de ahí, a ver si se ve, ese hueco de ahí es el que tiene que entrar en la ranura que he explicado antes,
aquí, en la ranura de la toma de admisión. Entonces iría así, así. Ahí. Y la otra, pues igual. Su ranura, ahí, y mirando para allá. Vale, lo aflojo un poco y lo pongo. Ahí va. Vale. Bueno, pues ahora ya tocaría meter el carburador y conectando todas las tomas. Bueno, primero voy a poner los cables del acelerador, porque los cables del acelerador que van aquí, para que cueste menos trabajo, lo pongo ahora. A ver. Bien, pues vamos a... Lo primero, antes de colocar el carburador, es colocar los cables del acelerador, que son estos de aquí, que no lo he quitado del soporte, pues para no perder su posición. Irían, no hay pérdida, el de arriba y el de abajo, tal cual. Pues se ponen así. Por ejemplo, el de abajo pondríamos aquí, ya tenemos uno, y el de arriba, a ver, ahí, ya tenemos el otro, ya está. Ahora esto aquí pillado con sus tornillos y andando. A ver, un tornillo por ahí. Ahí. Uno. Y el otro. Ahí va. Listo. Lo puedo apretar con un vaso de 7. Pero vamos. Ahí va. Este que no entra aquí, pues con el destornillador. Ahí. Luego iría el cable del aire, del tirador del aire, pero eso lo coloco una vez. Como va aquí y va así, bueno, así, lo hago una vez que esté puesto el carburador. Tenemos el carburador así. Hay aquí una goma que hay que tenerla en cuenta, que va por aquí dentro. Esta goma que va del carburador y viene aquí. Bueno, luego ya está colocada. Vale, bueno. Y ahora pues metemos el carburador en su sitio.
Pues listo. Y ahora apretar la abrazadera. Bien, pues ya están las abrazaderas de las tomas, las dos apretadas. Ya solo sería conectar el tubo de la gasolina, que aquí. Conectaríamos también el sensor TPS, que es este de aquí. Lo conectaríamos con esto. ¿Qué más? Bueno, esto lo conectaríamos después de la caja, porque habría que poner la caja del filtro del aire. El tubo el cable del choque, ¿no? del tirador del aire, que va por este lado. Voy a enseñarlo. Y este sería el tirador del aire, que iría así, aquí y aquí pillado con esto. Volver sobre los pasos. Y nada, ya tema eléctrico. Venga, voy a colocarlo. Venga, pues el tirador del aire, que sería este. Lo colocamos así, tal cual estaba todo. Lo voy a meter por detrás. Así y así. Ahí. Y viene cogido aquí. A ver, necesito un destornillador. Necesito un destornillador. Eso es. Comprobamos que funcione. Vale, funciona bien. Vale. Conector TPS. Lo enchufamos. Conectado. La crema eléctrica esta también. Ahí. Esto que es de 40 kilómetros nada. Tubo de gasolina. Vale, ahora lo conectaré por detrás. Este. Antes pongo primero este, que va así. Vale. Este lo metemos por aquí. Así. Ahí. Y ahora no sé si es mejor meter primero una cosa o otra, la verdad. No tengo ni idea. Porque si meto esto primero, quizá ya no puedo poner esto. Voy a meter esto primero. La verdad que está súper compactado. Está súper compactado esto, ¿eh?
Voy a poner un poco de grasa aquí para que entre bien. Aquí un poquito de... Siempre viene bien. Ahí. Abrir un poco la abrazadera. Vale, vamos a ver. Madre mía, viene súper compacto. Ay, nos deja. Vale. Vale, voy a poner por el otro lado el tubo. Esta manguera de aire que viene por aquí detrás, hay que conectarla. Vale. Bien, pues ya tengo colocada la caja del Airbox. El codo también ha costado un poco porque la verdad que el espacio es bastante estrecho, pero bueno, al final he colocado primero esto y luego, una vez que estaban apretadas las abrazaderas, he metido por aquí, estrujando un poco la goma, he metido el codo este y ya lo tengo aquí pillado con la abrazadera. Vale, ahora colocamos el filtro del aire, la caja del filtro del aire. Vamos a ver. Pues nada, la abrazadera preparada, el tetón, este que tiene que entrar aquí, lo alineamos. Bueno, primero voy a meter esto aquí porque si no, siempre el problema luego son las gomas a la hora de meterlo las cosas en su sitio. Quiero que entre ahora el tetón. Ah, se ha salido esto, mierda. Ah, joder. Cuesta trabajo, ¿eh? Madre mía. Vuelvo a meter. Voy a apretar primero la abrazadera. Ahí va. Vale. Y ahora meto el tetón.
Ahí va. Vale. Ahora sí. Ya está. Y ahora sus tornillos. Y ya, en principio, aprieto los tornillos y ya solo faltaría que voy a intentar colocar el vacuómetro por el otro lado, enchufarlo por el otro lado. No sé si podré. No sé si podré conectarlo por el otro lado. Espero que sí. Si no, pues tendré que desmontar todo otra vez. Al menos, bueno, todo no, la caja del filtro del aire. Pero bueno, vamos a ver. Vale. Vale, bueno. Pues esto ya estaría listo. Voy a ver si por el otro lado puedo conectar el vacuómetro. Si no, pues nada, sería simplemente quitar otra vez el filtro del aire y conectarlo por esta parte. Bueno, ya cuento si puedo o no. Venga. Bueno, como aquí se puede ver, está totalmente descompensada la moto. Sí que acelera mejor. No hace el salto que hacía antes, pero eso está descompensado. Vamos a intentar regularla y que quede bien. Vale, pues ya tenemos los carburadores sincronizados. Ya incluso acelera mucho mejor. Ahí está. Bien, pues ya tenemos la Yamaha con toda lista, sincronizados los carburadores, el TPS ajustado, las tomas de admisión nuevas y ya la moto, la verdad que, bueno, como se ha visto, suena muchísimo mejor que antes, acelera muchísimo mejor que antes y nada, ya solamente nos quedaría pues colocar el depósito de gasolina, el cuenta kilómetros y andando. Así que venga, vamos a colocarlo. Ahí está. Bueno, pues ya está terminada la Yamajilla. Aquí está el dueño. De Yamajilla nada, de Yamajón. El Yamajón. Ya se ha quedado esto. Ya se ha quedado esto. A ver cómo se ha quedado. A ver si explota. Ahí. Vamos a meter el dedo bien para que... Está fría, pero... Pues nada más en una vuelta a ver cómo funciona esto. Venga. Vale, pues date nada, la vuelta. Sí, yo sí. Date la vuelta.